Hola, 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 hola. Buenas tardes, amigos y amigas. Tenemos directos de Constitución. Creo que nos falta este y otro más, si es que, o tal vez dos más, o tal vez con este terminamos, no sabemos. Una hora de lectura, nos quedan 29 páginas. Yo creo que la hacemos. Obviamente hay que ir comentando, y eso quita un poco de tiempo. Hay solo 5 personas mirando, eso significa que ustedes no han compartido. A compartir, pongan el link en todos sus grupos de WhatsApp, en todos sus lados. ¿Ya? Y comenzamos. Acuérdense que para que haya parte 12, la parte 11 tiene que tener 200 me gusta. Así funciona. ¿Ya? Vamos lentamente avanzando en este podrio, pero bueno, hay que leerlo. Y hoy día además nos toca un capítulo importante porque es el capítulo del Banco Central. ¿Mm? Así que vamos a comenzar a leer al tiro, sin más preámbulos. Pero a las 4 personas que están mirando les digo al toque que se pongan a compartir ya, que más gente llegue a verlo. Bueno, número 416, artículo 37 del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley regulará su organización, atribuciones, sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco Central y el gobierno. Eso significa, acuérdense cuando dice la ley, significa algo que va a cambiar cada vez que los políticos quieran. ¿Ya? O sea, la organización del Banco Central va a cambiar cuando los políticos quieran, sus atribuciones van a cambiar cuando los políticos quieran, sus sistemas de control van a cambiar cuando los políticos quieran y las instancias de coordinación entre el Banco Central y el gobierno cambiarán cuando los políticos lo quieran. Porque acuérdense que en esta Constitución las leyes pueden cambiarse con la mayoría simple. Artículo 38. Objeto del Banco Central. Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento del pago de los pagos internos y externos. O sea, su principal función para contribuir al bienestar de la población va a ser mantener la inflación a raya. Para el cumplimiento de su objetivo, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural y los principios que señala la Constitución y la ley. El Banco Central, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Ya vamos viendo entonces que tiene una función principal, especial, dice, que es controlar la inflación y la deflación, mantener los precios más o menos estables. Pero luego vemos que el Banco Central va a tener unos objetivos subalternos que son incompatibles con el primero, como por ejemplo, al adoptar sus decisiones, tener presente la orientación general de la política económica de cada gobierno. También el tema de la protección del empleo, porque todos sabemos que muchas veces está la tentación de hacer inflación para crear empleo, que se hace. En algunos países se hace, hagamos un poquito de inflación a ver si se contrata más gente. Porque cuando así inflación, los sueldos, los salarios reales bajan un poco y eso genera un aumento del empleo, pero afecta a los salarios y los ahorros de forma negativa. Por lo tanto, en el largo plazo va contra el empleo porque todos sabemos que para contratar gente hay que ahorrar primero. ¿Ya? Artículo 39. Atribuciones del Banco Central. Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como asimismo la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales y las demás que establezca la ley. Hoy ya vimos, esas atribuciones van a cambiar con mayoría simple y por lo tanto cuando los políticos consideren oportuno. Artículo 40 de las limitaciones. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean estas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, su organismo o empresa. Ya esta parte es buena, dice, de ninguna manera podrá adquirir documentos emitidos por el Estado. Eso significa que el Estado no puede emitir deuda directamente al Banco Central y eso significa que, o sea, que el Banco Central con el gobierno no se puede poner de acuerdo para que el gobierno haga deuda y que el Banco Central la compre, porque eso es emisión al final igual, ¿cachai? Una forma que tendría el Estado, que tiene el Estado en muchos países de emitir, en Estados Unidos por ejemplo, de emitir gran cantidad de dinero
sin controlar directamente el Banco Central, sino que presionando al Banco Central para que le compre la deuda. Entonces, si el gobierno puede controlar emisión sin ser Banco Central, digamos, compre los títulos emitidos por el Estado, entonces no hay, la autonomía no es real, es una autonomía de cartón. Entonces, está bien ese segundo inciso del artículo 40. Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de pago interno y externo, el Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en conformidad a la ley. Ahora, el inciso tercero se pitea el inciso segundo. El inciso tercero destruye el inciso segundo. En ocasiones excepcionales, situaciones excepcionales, ¿cuáles? Y transitorias, ¿cuáles? En las que sí lo requiera la preservación del normal funcionamiento de pagos internos y externos. El Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado, ¿cuánto? No dice, y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en conformidad a la ley, que cambiará cuando quieran los políticos. Por lo tanto, el artículo tercero en alguna manera se va piteando al segundo. O sea, el inciso tercero del artículo 40 se va piteando al inciso segundo. Era bueno y el inciso teníamos un inciso bueno y acabamos de contradecirlo flagrantemente. Luego, ¿cuál va a predominar finalmente? Vamos a ver. Van a ser los políticos los que decidan eso. Artículo 41, rendición de cuentas. El banco rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopten el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otro tipo de mecanismos que determina la ley. Aquí de nuevo vemos que entramos al cuento del vigilante del vigilante. El Banco Central vigila la plata y el Congreso vigila el Banco Central. El vigilante del vigilante, que es constante en esta Constitución, es una estructura de vigilancia más que una estructura de poder. Artículo 42 del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del banco estará a cargo de un consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones, ejercer las atribuciones que señala la Constitución y la ley. El Consejo estará integrado por 7 consejeras y consejeros designados por la o el presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Vale, hay una sesión conjunta y la mayoría simple aprueban la lista de 7 personas que está entregada por el presidente. Ahora, si son 7 personas y en esta Constitución dice que todo tiene que ser paritario, ¿cómo lo hacemos? ¿4 hombres y 3 mujeres o 4 mujeres y 3 hombres? Durarán en el cargo por un periodo de 10 años no reelegibles, renovándose por parcialidades en conformidad a la ley. Las y los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad, o sea, me cae bien, y trayectoria, o sea, me hizo un favor, en materias relacionadas con las competencias de la institución. La o el presidente del Consejo, que lo será también del banco, será designado por la o el presidente de la República entre las y los integrantes del Consejo y durará 5 años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo periodo. La ley determinará los requisitos y responsabilidades, inhabilidades. Si que el consejero del banco, que dura 10 años y no lo pueden sacar, no les gusta, pueden hacer una ley que lo haga inhábil y lo sacan, ¿ya? Porque la ley la hacen cuando quieren, acuérdense siempre de eso en esta Constitución. La ley no es algo que nosotros vamos a tener como algo fijo, que vamos a atenernos a ella, sino que va a ser algo que va a estar cambiando diariamente. Artículo 43, responsabilidad de las y los consejeros del Banco Central. Las y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros, de la o el presidente de la República, de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputados o Cámara de las Regiones, y conforme al procedimiento que establezca la ley. ¿Ya? De nuevo, mayorías del Congreso o incluso el puro presidente. Ya, a ver, necesitan el previo requerimiento perfecto. A ver. Para destituirlo, que deje de ser consejero, no por inhabilidad, sino por cualquier otra razón,
tiene que primero haber una resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema. Pero para que eso pueda la Corte Suprema hacerlo, tiene que haber un requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros. O del lado del presidente de la República o de la mayoría de los integrantes del Congreso, diputados y diputadas de la Cámara de las Regiones, conforme al procedimiento que establezca la ley. O sea, aquí lo único que impide a los políticos controlar el Banco Central de manera totalmente arbitraria es la Corte Suprema. La remoción solo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiera realizado actos graves contra la propiedad pública, haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afecten gravemente la consecución del objetivo del banco. La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionario o funcionario del Banco Central, o prestarle servicios sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley. Artículo 44. Esta cuestión se mueve completamente rápido. Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podrán integrar el Consejo quienes en los 12 meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria. O sea, tiene que ser gente que no tenga idea de banco. Administradora de fondos o cualquiera que preste servicios de intermediación financiera sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. O sea, que tiene que ser alguien idóneo, con experiencia probada, pero que no tenga idea de banco porque nunca haya trabajado en uno. No sé, por eso decía yo idoneidad, que me cae bien. Por experiencia que me hizo un favor, ¿no es cierto? Méritos que me hizo el favor. Porque la idoneidad y méritos vendrían de una persona que se ha destacado en el ámbito de la banca porque ha trabajado en el ámbito de la banca. Pero acá dicen que no, porque si ha trabajado en el ámbito de la banca, cagó. Pero tienen que ser buenos que no tienen idea de banco para trabajar en el Banco Central, de requisito. No tener pico idea de banco. Una vez que haya cesado sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de 12 meses, o sea, un año después de que dejen el cargo de consejero del Banco Central, no van a poder trabajar en banco. Van a tener que, no sé, trabajar de jardinero o jornales, porque no, la gente que trabaja en banco puede trabajar en cualquier otra cosa. No es como que sea una profesión súper específica. Ya, y con eso terminamos el Banco Central. Fue cortito, yo pensé que iba a ser más largo el Banco Central. Vamos a la Contraloría General de la República. Artículo 45 de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano técnico autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad de la función pública, ejercer control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, locales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley. Está encargado de fiscalizar y auditar el ingreso y cuentas y gastos de los fondos públicos. En el ejercicio de sus funciones no podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. La ley establecerá la organización, funcionamiento, planta, procedimientos y demás atribuciones de la Contraloría General de la República. O sea, la Contraloría General de la República va a cambiar en su organización, funcionamiento, planta y procedimientos y sus atribuciones en la medida en que a los hueones se les ocurra en el Congreso. ¿Ya? Es importante. Y lo otro es que vemos, ¿no es cierto?, que la Contraloría General de la República de alguna manera cumple casi que la misma función de la Defensoría del Pueblo, ¿vale? Son como el mismo contrapeso, solo que la Defensoría del Pueblo está por encima porque además vigila la Contraloría. La Contraloría los vigila todos y excepto a la Defensoría del Pueblo, que los vigila todos, incluida a la Contraloría. De la Dirección de la Contraloría General de la República. La Dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de una Contralora o Contralor General que será designado por el presidente, por la o el presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de las integrantes del Congreso, de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. La Contralora o Contralor General durará en su cargo por un plazo de 8 años sin posibilidad de reelección.
un consejo de la Contraloría cuya conformación y funcionamiento determinará la ley, o sea, van a hacerlo mañana, pasado mañana, otro día lo van a hacer y va a ser como ellos quieran, cuando quieran, porque lo pueden cambiar cuando quieran. Aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de los servicios públicos, determinando servicios o programas que, en su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el programa referido. Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría deberán ser consultados ante el Consejo. Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contraloría. Entre el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría tomará razón de los derechos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad. Sin embargo, deberá darles curso cuando la o el presidente de la República insista con la firma de todos sus ministros, debiendo enviar copias a los respectivos de los respectivos decretos al Congreso. En ningún caso, Linda me da Coca-Cola. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso. Tratándose de la representación por inconstitucionalidad, no procederá insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante la Corte Constitucional, que esa es la parte que te falta, que va a ser como el Tribunal Constitucional, pero ahora se llama Corte Constitucional para cambiarle el nombre, pero van a poner lo mismo que siempre hubo, y que los comunistas decían que no debía haber, y van a poner lo mismo, pero van a cambiar el nombre, para que todos digan, ah, sí, mira, ya no tenemos lo mismo. Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria. Acuérdense que en esta Constitución el presidente puede pedir un permiso, que se le deleguen unos permisos para hacer decretos con fuerza de ley durante un periodo de tiempo determinado sobre una materia determinada. O sea, en lugar de que el presidente pase por el Congreso, que con la mayoría le basta, le pide a la mayoría del Congreso para que le dé chip libre al presidente para hacer leyes. Y aquí la Contraloría se fija si que la ley que los congresos que le dieron o si está saliéndose del chip libre que le dieron, ¿vale? Respecto a los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, a la toma de razón corresponderá a la respectiva Contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse y, en su caso, lo serán correspondiente a la correspondiente Asamblea Regional. Artículo 48. De la potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la administración del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal o cualquier otra entidad territorial. Los órganos de la administración del Estado, los gobiernos regionales y locales, órganos autónomos, empresas públicas, sociedades en que el Estado tenga participación, personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos y los demás que defina la ley, estarán sujetos a la fiscalización y auditorías de la Contraloría General de la República. La ley regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditorias. De las Contralorías regionales, ya aquí hay algo nuevo, vamos a tener unas funcionarios públicos, más gente contratada, porque obvio, eso es lo que faltaba, que el Estado contratara más gente. Vamos a acabar con el desempleo contratando hueones. La Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías regionales. La dirección de cada Contraloría regional estará a cargo de una o un Contralor regional designado por la o el Contralor General de la República. En el ejercicio de sus funciones deberá mantener la unidad de acción con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país. La ley determinará las atribuciones de las Contralorías. La ley determinará las atribuciones de las Contralorías regionales,
territoriales a través de las Contralorías regionales, controlará la legalidad de su actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Vale, es lo mismo, pero en las regiones. Condición para el pago de las tesorerías del Estado. Las tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por la autoridad competente en que se exprese la ley o parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos que se efectuarán considerando además el orden cronológico establecido en ella y previa refrenación presupuestaria del documento que ordene el pago. Tribunales electorales y servicio electoral. Vamos a eso. Del servicio electoral, un organismo autónomo con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, denominado servicio electoral, ejercerá la administración y supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre la transparencia, límite y control del gasto electoral, ¿ah? ¿Cuánto puede gastar cada uno? De las normas sobre cotizaciones políticas, las normas sobre organizaciones políticas, de las normas relativas a mecanismos de democracia directa, participación ciudadana, así como las demás funciones que señale la Constitución y la ley. Lo que refiere a la democracia participativa, los mecanismos consagrados en esta Constitución serán función del servicio electoral promover la información, educación y participación ciudadana o electoral en relación a tales procesos, en colaboración con otros organismos del Estado y la sociedad civil. Así, también deberá velar por la implementación de la recta ejecución de estos mecanismos. El director superior del servicio electoral corresponderá a un consejo directivo que ejercerá de forma exhaustiva las atribuciones que encomienden la Constitución y las leyes. Dicho consejo estará integrado por 5 consejeras y consejeros designados por la o el presidente de la República en acuerdo de la mayoría de las y los integrantes del Congreso de la Cámara de Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Las y los integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de las Regiones en sesión conjunta. Lenguaje inclusivo a la vela. Las y los consejeros durarán 8 años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada 4 años. Puta, me cuesta mover esto. Las y los consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del o el presidente de la República o de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Congreso de Diputados y Diputados o de la Cámara de las Regiones por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad legal sobreviviente, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto para acordar la remoción. Deberá reunir el voto conforme de la mayoría de juezas y jueces. Artículo 53 del Tribunal Calificador de Elecciones. Me compré un mouse nuevo y como que la ruedita no pesca bien. Ya. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional. Resolverá las reclamaciones que se suscitaren y proclamará a los que resulten elegidas o elegidos. Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen contra actos del servicio electoral, estos vigilan al CERVEL, y las decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos equivalentes de las organizaciones políticas. También conocerá y resolverá sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de diputadas y diputados del Congreso o los representantes regionales. De igual manera, calificará la renuncia de estos cuando les afecte una enfermedad grave debidamente acreditada que les impida desempeñar el cargo. Dicho tribunal conocerá asimismo de los plebiscitos nacionales y tendrá además atribuciones que determine la ley. El tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. ¡Ojo ahí! ¡Cuidado ahí!
El tribunal valorará las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema procesal penal, el juez o el tribunal colegiado, en el caso de un tribunal oral en lo penal, tiene que valorar las pruebas de una forma específica que dice la ley, que dice el Código Procesal Penal, que es la forma en la que hay que valorar la prueba. ¿Cuánto vale un testimonio? ¿Cuánto vale un video? ¿Cuánto vale una foto? ¿Cuánto vale una cuestión notariada? ¿Cuánto vale, etcétera? Cada cosa. En cambio, cuando se dice que va a ser en cuanto a las reglas de la sana crítica, son una serie de principios abstractos. Es como funcionan los tribunales de familia, ¿vale? Los tribunales de familia en Chile funcionan mediante las reglas de la sana crítica. ¿Qué significa? Que son una pila de principios abstractos donde el juez, en el fondo, puede ir incluso contra la ley en su sanción. Puede definir cosas que vayan incluso directamente, contrario sensu, ¿no es cierto?, en contra del sentido de la ley. Digamos que cuando dice que el tribunal valora la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, estamos diciendo que el tribunal, el calificador de elecciones, puede tomar decisiones con las pruebas que se le entregan, incluso yendo en contra de la ley, ¿vale? Es importante eso, le están dando permiso para ir en contra de la ley. En familia uno lo entiende, porque cada familia es un mundo, y el juez se mete en el cuento, y de repente dice, no, esta ley está favoreciendo injustamente a esta persona, así que no la voy a hacer cumplir en esta situación. Puede ser. Pero en las elecciones una persona un voto, y si hay más votos ganó este, y si hay menos votos ganó este otro. ¿Por qué puedo yo usar la sana crítica? ¿En qué sentido me están permitiendo usar la sana crítica? O sea, las elecciones son un asunto matemático, tiene que existir una norma más o menos lógica de valorar las pruebas. Pero bueno, esto está muy mal. Este inciso, artículo 53, inciso 1, 2, 3, 4, 5. El inciso quinto del artículo 53 es un desastre. Estará constituido por 5 juezas y jueces designados por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determina la ley respectiva. Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán 6 años en sus funciones. Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, planta, remuneraciones y estatuto del personal. O sea, una ley. Ya saben lo que significa. Eso es bueno porque mientras más vamos avanzando, menos tengo que explicar y más alcanzamos a leer. Artículo 54 de los tribunales electorales regionales. Nuevamente, habla tribunales electorales regionales. Vamos a tener todo en redundancia. Encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones a nivel regional, comunal y de organismos de la sociedad civil y demás organizaciones reconocidas por esta Constitución o por la ley, así como resolver las reclamaciones que dieren lugar y proclamar las candidaturas que resultaran electas. O sea, es lo mismo, pero para las regiones. Conocerán asimismo de los plebiscitos regionales y comunales sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley, que va a cambiar cualquier día. Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones en la forma en la que determine la ley, que cambiará cualquier día. Igualmente les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial. ¡Ojo ahí! Que los tribunales electorales regionales se van a meter en las elecciones de los sindicatos y de los gremios y de los colegios profesionales. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Cuidado. Y de las que tengan lugar en aquellas organizaciones que la ley señale, o sea, cualquiera. Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por 3 juezas y jueces designados por el Consejo de Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva. Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán 6 años en sus funciones. Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. De nuevo, lo mismo que dije en la anterior. Una ley regulará la organización, funcionamiento de los tribunales electorales regionales, planta, remuneración y estatuto del personal. Todo eso va a cambiar cada vez que el Congreso quiera. Artículo 55 de la gestión y superintendencia. La gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales corresponderá al Consejo de la Justicia. ¿Recuerdan? Que vimos el Consejo de la Justicia, que es el que vigila la justicia.
que a su vez es vigilado por el Congreso, que a su vez es vigilado por la Contraloría, que a su vez es vigilada por el Defensor del Pueblo. Porque todo esto es vigilancia, es una estructura, una red de vigilancia, no es una constitución esto. Se está definiendo una red de vigilancia. ¿Ya? Quiero que les quede claro que ya vamos terminándola, nos quedan 22 páginas y quedándonos 22 páginas ya podemos decir algunas sentencias respecto a esta constitución. Esta no es una constitución de un Estado, esta es la constitución de un aparato de vigilancia. Todos se van a vigilar mutuamente. Cada institución que este sistema designe es una institución que está encargada de vigilar a otra. ¿Vale? No se trata de una constitución política de la operatividad de un Estado, sino que se trata de una estructura de vigilancia mutua entre las distintas instituciones. Por lo tanto, vamos a tener un Estado vigilante. Por mucho que en el artículo 2 que aparece al principio dice que es un Estado social, plurinacional, de derecho y no sé qué más, democrático, bla, 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 en realidad es un Estado vigilante. La dirección de la dirección del servicio civil. Servicio civil me imagino que será el registro civil. La dirección del servicio civil será un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado del fortalecimiento de la función pública y de los procedimientos de selección de cargos de la administración pública, además y demás entidades que establezca la Constitución y la ley, resguardando los principios de transparencia, objetividad, no discriminación y mérito. Mérito significa que me traía el café todos los días en la mañana. El servicio civil, no es el registro civil, esta otra cosa, ¿eh? Es otro aparato de vigilancia que crearon. Está integrado por las funcionarias y funcionarios públicos que bajo la dirección del gobierno y los gobiernos regionales o las municipalidades desarrollan las funciones de la administración pública. Se excluyen del servicio civil los cargos de exclusiva confianza del gobierno central, regional y municipal. La dirección del servicio civil estará encargada de regular los procesos de selección de candidatas o candidatos a cargos del sistema de alta dirección pública. ¡Ojo ahí! Viene. Brígido. Termino de leer este artículo y le explico. Las atribuciones de la dirección del servicio civil no afectarán las competencias que, en el ámbito de la gestión, corresponden a la autoridad de jefatura de los servicios públicos. Las funciones de la dirección del servicio civil respecto a los procesos de selección de administración pública en los distintos niveles será determinado por ley. La ley regulará la organización y demás atribuciones de la dirección del servicio civil. Ya quiero que entiendan esto. El servicio civil viene a blindar el Estado profundo, ¿vale? O sea, nos veníamos enterando los últimos 10 años que existía una cosa que era el Estado profundo, ¿vale? Que es que los funcionarios, digamos, tienen algún nivel de discrecionalidad. Y como los funcionarios igual tienen posición política, sea la que fuere, entonces sí concentran en su sumatoria una cantidad de poder importante que no es elegido democráticamente. Entonces, bueno, habían ciertos sectores del lado de la derecha, partiendo por esta persona, que decíamos que había que tomar entonces el Estado profundo metiendo gente en los ministerios, en la administración pública. Ahora vamos a tener una cosa que se llama el servicio civil. Y el servicio civil es un organismo que vigila la contratación pública para que se atenga a los criterios que el servicio civil tendrá. O sea, lo que hace es blindar el Estado profundo para que ninguna otra fuerza ideológica pueda infiltrar el Estado más que las que ya la infiltraron, que son obviamente, ya sabemos cuáles. ¿Vale? Creo que les quede súper claro. Entonces, otro organismo de vigilancia, porque hemos leído por organismos de vigilancia, incluso el Banco Central, que establecemos una especie como de organismo de vigilancia monetario. Aquí tenemos otro organismo de vigilancia. Es un estado propio de una sociedad de baja confianza, cuando es un estado de tanta vigilancia, ¿no es cierto? De gente que no confía entre sí. Entonces requieren un estado vigilante porque no son capaces de confiar el uno en el otro. Ni los funcionarios entre sí, ni las empresas en el Estado, ni el Estado en las empresas y así. Y aquí lo que vemos es que los funcionarios públicos actuales no confían en la contratación que se puede hacer de funcionarios públicos nuevos y es por eso que se crea esta dirección del servicio civil que va a preocuparse de que se vigile a quién se contrata. Órgano de protección de consumidores. ¿Existirá? Existirá.
porque hágase la luz, dijo Dios, y se hizo la luz. Estos buenos son Dios, entonces dicen, existirá, porque va a existir un órgano encargado de la protección de las personas en su rol de consumidores, usuarios de bienes y servicios, el cual contará con sus facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y demás que le otorgue la ley. O sea, vamos a hacer una ley para poner un CERNAC nuevo. Capítulo 6, Justicia Constitucional. O sea, capítulo, la justicia constitucional. Estamos acercándonos ya al final de esta constitución mala. Literalmente muy mala. Artículo 65 del número 436, página 143 de la Justicia Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico y profesional encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme a la Constitución. Sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho. Ya. Básicamente el mismo tribunal electoral, pero un poquito achicharrado. Le quitan harto poder, que le dicen que no puede, que tiene que asumir, tiene que partir tiene que partir asumiendo que una ley aprobada, por el solo hecho de ser aprobada, es constitucional. Y buscar que la interpretación que esté haciendo de esa ley... Estábamos acá, me perdí yo. Puta la weá, esta weá se mueve demasiado. Acá está. Entonces decimos que primero, este nuevo Tribunal Constitucional va a tener que presunción de constitucionalidad de la ley. O sea, sale una ley, la aprueban, y por el hecho de ser aprobada, este Tribunal Constitucional, esta Corte Constitucional tiene que partir de la base de que es constitucional. Y tiene que buscar una interpretación que sea conforme a la Constitución. Ahora ya si no la encuentra, ahí recién puede empezar a pensar en la inconstitucionalidad de la ley. Sus razones se fundarán únicamente en razones de derecho. O sea que no puede ser una interpretación de la ley, sino que tiene que tomar la ley tal como está escrita. Tampoco puede hacer razones de hecho. ¿No es cierto? De las cosas como son. O sea, si que sale una ley que dice que todos tienen derecho a un unicornio, no va a ser inconstitucional porque si bien de hecho es imposible, no hay razones de derecho para que sea inconstitucional. Artículo 66, ojo ahí, ejecute la orden 66. Integración. Estará conformada por 11 integrantes, uno de los cuales será su presidenta o presidente, su ente o ente, elegido por sus pares, que ejercerá sus funciones durante 2 años. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional durarán 9 años en sus cargos no reelegibles y se renovarán por especialidades cada 3 años en la forma en la que establezca la ley. Su designación se efectuará en base a criterios técnicos y de mérito profesional de la siguiente manera. A. 4 integrantes elegidos por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones en sesión conjunta. Estos buenos van a pasar en sesión conjunta. B. 3 integrantes elegidos por la o el presidente de la República. Este artículo está tan mal escrito que acá dice la presidenta o presidente, ¿cachai? Arriba dice la presidenta o presidente, y aquí dice, uno de los cuales será su presidenta o presidente. Y luego acá dice la o el presidente. Defídanse, ¿es enta o ente o es solamente ente? C. 4 integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia a partir de los concursos públicos. En caso de ser designados juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen, en tanto se extienda su función en la Corte Constitucional. Las y los postulantes al cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados con más de 15 años de ejercicio profesional, con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional, o sea, me hizo un café y le quedó rico, o académica y preferentemente de distintas especialidades del derecho. No podrán ser juezas o jueces de la Corte Constitucional quienes hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, quienes hayan desempeñado el cargo de ministra o ministro de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno durante los 2 años anteriores a la elección.
De igual manera, las juezas o jueces de la Corte Constitucional no podrán tener impedimento que los inhabilite a desempeñar el cargo de jueza o juez del Sistema Nacional de Justicia. Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional. Todo eso, como saben, si es una ley, va a cambiar en cualquier momento. Cada vez que a los parlamentarios les parezca oportuno. Ni siquiera a los parlamentarios. Sabemos que menos de 30 parlamentarios que les parezca oportuno, que lo hagan un día en que no vengan los demás, la sacan. Inamovilidad e independencia. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Estos buenos están fuera de la vigilancia, parece. Cesarán en sus cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción. Son inamovibles, pero pueden ser sacados por remoción. Enfermedad incompatible con el ejercicio de la función u otra causa establecida por la ley. O sea que los van a sacar por cualquier causa que inventen en cualquier ley, pero son inamovibles, de alguna manera. Contradicciones en esta Constitución que son por miles. Artículo 68. De las incompatibilidades e inhabilidades. El ejercicio del cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de este cargo. Al terminar su periodo y durante los 18 meses siguientes no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de ninguna autoridad. Artículo 68 bis. La Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones o entre estas y el Presidente de la República. Artículo 69. Las atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, ejerciéndolas conforme a los principios referidos en el artículo 65, más arriba. 1. Conocer y resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean contrarios a la Constitución. 2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal. 3. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de estatutos regionales, de autonomía regional indígena y de cualquier otra entidad territorial. 4. Conocer y resolver los reclamos en caso de que la presidenta o el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la normativa regional. 5. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución de la enta o ente de la República en la que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por la o el Presidente de la República en conformidad al artículo 47. 5 bis. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los reglamentos y decretos de la o el ente de la República dictados en ejercicio de alguna potestad reglamentaria en aquellas materias que no están comprendidas en el artículo 22. 6. Resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas con cualquier otro órgano del Estado, entre estos la solicitud de cualquiera de los antes mencionados. 7. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades públicas o administrativas y los tribunales de justicia. No hay 8, vamos a la 9. 9. Las demás previstas en esta Constitución. Esta es la Constitución, deberían estar las demás previstas aquí. Tratándose del número 1, el tribunal de una gestión pendible de oficio o previa petición de parte podrá plantear una cuestión de constitucionalidad respecto de un precepto legal decisorio para la resolución de dicho asunto. El pronunciamiento del juez en esta materia no lo inhabilitará para seguir conociendo el caso concreto. No procederá esta solicitud si el asunto está sometido a conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Constitucional decidirá la cuestión de inaplicabilidad por mayoría de sus asistentes. Tratándose del número 2.
Tratándose del número 2, existiendo dos o más declaraciones de inaplicabilidad de un precepto legal conforme al número 1 de este artículo, habrá acción pública para requerir a la Corte la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de ésta para declararla de oficio. Esta declaración de inconstitucionalidad se efectuará con el voto conforme de los 3/5 de las y los integrantes de la Corte Constitucional, de los integrantes en ejercicio de la Corte Constitucional. Ya. Ahí tenemos un quórum calificado, por fin. Hemos tenido como 3 en total de toda la Constitución que hemos leído. Asimismo, tratándose del número 2, la Corte Constitucional podrá declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal que hubiera sido declarado inaplicable previamente conforme al número 1 de este artículo, a petición de la o el ente de la República, en un tercio de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados de la Cámara de las Regiones, de una o un gobernador regional o de a lo menos la mitad de los integrantes de la Asamblea Regional. Esta inconstitucionalidad será declarada por quórum de 4/5 de sus integrantes en ejercicio. En el caso número 3, la cuestión podrá ser planteada por la ENTA o ente de la República o un tercio de los integrantes de la Cámara de las Regiones. En el caso del número 4, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de los órganos legislativos o por cualquiera o por la cuarta parte de su integrante en ejercicio dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la Corte a la fecha en la que la presidenta o presidente de la República, de la que la ente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si la Corte acogiera el reclamo, promulgará en su sentencia la ley que no haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. En caso del artículo 5 bis, la Corte dará a conocer de la materia a requerimiento de cualquiera del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, un tercio de sus integrantes dentro de los 30 días siguientes a la publicación y notificación del texto impugnado. En el caso de los conflictos de competencia contemplados en los números 6 y 7, podrán ser deducidas por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. En lo demás, el procedimiento, el quórum, la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución será determinada por ley, o sea, va a cambiar cualquier día. Wow, esto estuvo pesado y no hay mucho que decir. Artículo 71, inciso primero, de las sentencias de la Corte Constitucional y sus efectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán en sala o en pleno por la mayoría de sus integrantes, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución o la ley. Tienen carácter vinculante de cumplimiento obligatorio para toda institución, persona o grupo. Contra ellas no cabe ningún recurso ulterior. La Corte Constitucional solo podrá acoger la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de un precepto cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. O sea, si es que es posible interpretarlo de manera constitucional, entonces queda, aunque sea abiertamente inconstitucional. Pero si es que podemos interpretarlo de manera constitucional, queda. Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad, bueno, exceptuando aquellos que se guían por las normas de la zona crítica, porque ahí ellos pueden hacer un poco lo que se les dé la gana. Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de un precepto, la sentencia provocará su invalidación, incluyéndolo del ordenamiento jurídico a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial. Nos quedan 10 minutitos. Yo más rato tengo que dar clases y todo. Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa de acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales podrá concurrir de por sí o por cualquiera en su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las...
Toda persona que por causa de acto o omisión sufra una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, ya perfecto, si te sentís en peligro, podrá concurrir ante el tribunal de instancia que determine la ley, o sea, cambiará cualquier día, no vamos a ver a qué tribunal recurrir, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista. La acción se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra causa que conozca el tribunal. Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de sus derechos, salvo en aquellos casos en que por su urgencia y gravedad pueda revocarles prueba, provocarle un daño grave, inminente o irreparable. Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la solución del asunto. Petición de parte, decretar cualquier medida previsional que estime necesaria, alzarla o dejarla sin efecto cuando estime conveniente. No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados. Claro, o sea, podéis decir, oye, me están vulnerando mis derechos, ¿cachai? Pero no podéis decir, me están vulnerando mis derechos si te están metiendo preso cuando tú hiciste algo malo, digamos. Eso dice, no podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo aquellas personas que hayan intervenido en el proceso, que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten los resultados. Por ejemplo, la esposa puede decir, me están metiendo preso a mi marido y yo ¿de qué voy a comer? Ahí puede poner el requerimiento. Obviamente le van a mandar a la mierda, pero claro, está siendo afectada como tercera parte que ella no cometió ningún delito y está viendo desafectada. La apelación contra una sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia del derecho objeto, de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en el examen de admisibilidad que no existe tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca y resuelva. Esta acción también procederá cuando por acto de resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida. Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrá ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier otra persona o grupo. Cualquier persona puede llegar y decir, oye, aquí los derechos de la naturaleza. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por las instituciones respectivas de los pueblos indígenas, sus miembros o por la Defensoría del Pueblo. Artículo 73. Acción de amparo. Vamos llegando al final. Y vamos viendo que nos queda cada vez menos. Nos quedan 15 páginas para terminar la Constitución. Vamos a leer la acción de amparo y terminamos porque estoy un poco mareado. Vamos a ver cómo está el chat. Hay 38 personas en el chat. Se decide por sana crítica que los fachos no pueden ser candidatos. ¿Verdad? Estamos en el año 2022, post-Seba. Tu compu se quedó pegado en 1999. ¿Por qué dice eso el fachoteo? No entiendo. ¿Cuántas partes crees que te tome leer todo el mamarracho? Creo que nos queda 1 o 2 partes máximo. Mari, Facho Pur. 40 personas están viéndolo en este momento. Obviamente la idea es que lo vean entero. Así que los que llegaron tarde los van a ver desde el principio, cuando terminemos. Como les decía, vamos a leer el artículo 73
3 de la acción de amparo y lo vamos a dejar hasta acá porque estoy un poquito mareado y porque ya faltan 6 minutos para que termine, así que igual de repente ya. Y tenemos el artículo 74, compensación por privación de libertad sin condena, que ese sería el que empezaríamos el capítulo 12, que como les digo ya estamos terminando, faltan 15 páginas nomás. ¿Mm? Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes podrá recurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, de que cambiará todos los días, así que no sabremos a qué magistratura ir, a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar toda protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles y lugares de detención, Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que se corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad. Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal, ambulatoria o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Y con eso terminamos hoy día. Estos son los recursos de amparo tan famosos para la gente que meten detenida. Y es chistoso porque en la última estrofa dice y todos los que además no estén detenidos o presos en algo del Estado igual tienen que hacer caso. Claro, porque los delincuentes se caracterizan por eso. Pero bueno, quedamos en la página 149 de 164 que tiene esta weá. Así que si nosotros le damos una vuelta rápida, sabemos que nos queda un puro directo. Porque ya es hasta la 162, después las otras páginas son contraportada y no sé qué. Así que, y la 162 ni siquiera está entera. O sea que nos quedarían 12 páginas y media. Eso ahora la leemos mañana. Hoy día ya leímos 11 páginas y tanto 12 páginas casi. Así que si es que juntan los 200 me gusta, estaríamos terminando mañana con el mamarracho. ¿Qué les parece? Igual buena volada, ¿no? Junten los 200 me gusta y terminamos mañana. ¿Ya? Yo por mi parte lo dejo hasta acá. Y nos vemos mañana. Un beso. Chau, chau.